Hola a todos, esta es la clase de termodinámica y teoría cinética de la licenciatura en biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy veremos nuestra primera sesión, que es sobre consideraciones generales, y vamos a ver el contenido de nuestra clase. Vamos a estudiar algunas definiciones, vamos a definir qué es equilibrio termodinámico y procesos de transporte, qué significa el concepto de tiempo de relajación, que son procesos reversibles e irreversibles, y un poco de historia sobre la termodinámica. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Bueno, pues establecer los conceptos básicos para iniciar el estudio de la termodinámica. ¿Cuál es el mensaje principal que quiero que se lleven a casa? Bueno, que los conceptos principales que necesitamos para arrancar son el de sistema termodinámico, el de equilibrio termodinámico, el de procesos de transporte y de tiempo de relajación. Entonces, vamos a iniciar con las consideraciones iniciales. La termodinámica es una disciplina que nos provee de un marco teórico general para analizar y comprender de manera sistemática y rigurosa el intercambio de masa, energía y entropía entre sistemas termodinámicos o macroscópicos, es decir, aquellos que están compuestos por grandes colectividades de átomos o moléculas. En particular, da significados precisos a conceptos de uso diario, como por ejemplo la temperatura, la presión, la energía y el trabajo. Estos conceptos suelen utilizarse en una amplia variedad de situaciones que pertenecen a la física, la química, la biología y la ingeniería. Los conceptos generales esenciales a partir de los cuales se desarrolla la termodinámica son los siguientes. Un sistema termodinámico o macroscópico debe estar compuesto por una numerosa colectividad de partículas, digamos 10 a la 23 partículas. Esta noción supone de manera implícita que el sistema es algo que puede ser separado e identificado con respecto a los alrededores, es decir, supone la existencia de una o varias fronteras. Debe suponerse además que la colectividad de partículas, el sistema macroscópico tiene un estado que puede caracterizarse a través de cantidades físicas globales o termodinámicas, también llamadas cantidades promedio, como la temperatura, la presión, la velocidad, el volumen o la densidad, entre muchas otras. Debe reconocerse que en la práctica existen instrumentos capaces de medir estas cantidades físicas, como termómetros, manómetros, etc. Y que, por tanto, se les pueden asociar valores numéricos bien definidos. Se debe reconocer también que el estado del sistema depende, en general, de sus interacciones con los alrededores realizadas, por lo regular, a través de sus fronteras. Por lo tanto, el estado del sistema puede cambiar debido a las alteraciones de los alrededores, lo que implica que pueden tener lugar distintos tipos de procesos. Esto se puede ver en la figura 1.1 que está en la pantalla. El cambio en el estado del sistema macroscópico o proceso puede describirse en términos de la sucesión de los valores que toman las cantidades termodinámicas, dadas las distintas condiciones físicas a las que se les someten. Si los procesos transcurren por diferencias infinitesimales de los valores de las variables de estado, y con ritmos de cambio temporal que son muy lentos, es suficiente la descripción que se realiza al establecer la dependencia funcional de las variables termodinámicas desconocidas en términos de aquellas que se conocen, que pueden medirse directamente, y cuyos cambios se controlan o pueden conocerse. Si, por el contrario, el proceso ocurre en variaciones de las variables de estado en las que su ritmo o tasa de cambio no es despreciable, entonces, además de la relación funcional entre las variables de estado, ha de tenerse en cuenta el valor de estas en tiempos diferentes, y en general en diferentes puntos del espacio. Cuando las condiciones impuestas por el exterior no cambian en el tiempo, o lo hacen en periodos muy largos comparados con el tiempo necesario para realizar mediciones confiables, las variables termodinámicas permanecen constantes. Si esta situación puede mantenerse sin gasto apreciable de energía, se considera que el sistema se encuentra en un estado llamado estado de equilibrio o estado estacionario. El estudio de las relaciones entre las variables termodinámicas del estado en estas condiciones pertenece a la termodinámica de equilibrio. En nuestro curso nos vamos a enfocar a la descripción de sistemas termodinámicos, cuando estos se encuentran en condiciones tales que los procesos que realizan se llevan a cabo con tasas de cambio de las variables termodinámicas que no son despreciables, es decir, cuando los sistemas se encuentran fuera de equilibrio.
En muchas de estas situaciones es posible usar las variables y relaciones funcionales con que la termodinámica de equilibrio nos provee. Esta extrapolación se justifica al suponer válida la hipótesis de equilibrio local para los pequeños subsistemas en los que puede subdividirse el sistema original. Este aspecto de la teoría y sus implicaciones se analizarán con detalle en capítulos siguientes. Tenemos entonces que, cuando el estado de un sistema macroscópico se modifica, ya sea por la aplicación de perturbaciones externas o por fluctuaciones espontáneas debidas a su conformación molecular, en el sistema aparecen, de manera espontánea, mecanismos que conocemos como disipativos, que tienden a llevarlo a un estado de reposo que suele denominarse equilibrio termodinámico. Estos mecanismos de disipación de la energía son consecuencia de la segunda ley de la termodinámica y están relacionados con transferencias irreversibles de masa, calor, ímpetu o carga dentro del sistema. El estudio sistemático de la emergencia de dichos mecanismos y de los efectos debidos a ellos en el estado cambiante de un sistema es lo que constituye la esencia de los procesos de transporte. En el ejemplo que está en la pantalla pueden ver un material en equilibrio, un sólido cristalino. Si uno lo perturba, entonces los procesos de transporte lo que buscan es regresarlo a su estado original o su estado de equilibrio. Consideremos que una perturbación del estado del sistema ha tenido lugar a través de sus fronteras. Como consecuencia, el estado del sistema evoluciona hacia el equilibrio debido a la emergencia de diferentes procesos de transporte que conllevan un reordenamiento interno del sistema, de las fronteras hacia el interior, que implica el transporte de cantidades físicas como el volumen o la energía. En la práctica puede observarse que los diferentes procesos que aparecen dentro de tienen una duración determinada por el tiempo tau, llamado tiempo de relajación o de decaimiento de la perturbación. Este tiempo de decaimiento depende en general de la naturaleza física del sistema, así como de la naturaleza de la perturbación. Por ejemplo, una perturbación térmica induce procesos de transporte de energía por medio de calor, en tanto que una perturbación mecánica da lugar a procesos de transporte de ímpetu o de momento, ya sea por medio de esfuerzos de corte o bien por compresiones y expansiones del sistema. En la pantalla les he puesto el ejemplo de una expansión libre de un gas. Como ustedes pueden ver, en este caso, el gas al estar fuera de equilibrio, pues entonces busca su estado de equilibrio y se generan procesos de transporte que hacen que el gas se expanda para poder llenar todo el espacio. Entonces, de lo que hemos estado explicando, nos permite clasificar los procesos termodinámicos en dos clases generales: en procesos cuasistáticos reversibles y en procesos no cuasistáticos o irreversibles. Los procesos cuasistáticos reversibles son estudiados por la termodinámica de equilibrio, mientras que los procesos no cuasistáticos irreversibles, de los que forman parte de los procesos de transporte, se analizan por medio de la termodinámica del equilibrio. Las consideraciones anteriores nos permiten afirmar que la termodinámica del no equilibrio estudia los procesos de transferencia de masa, energía y entropía en los sistemas macroscópicos, cuando estos tienen lugar por medio de procesos irreversibles. Pues ya que tenemos esos conceptos más o menos claros, vamos a hacer una pequeña descripción histórica de cómo se desarrolló la termodinámica. La aproximación de la termodinámica al estudio de los sistemas físicos y químicos comenzó a finales del siglo XVI, con la invención del termoscopio por Galileo Galilei, y principios del siglo XVII con la invención del barómetro por Evangelista Torricelli, y los estudios de Robert Boyle sobre la relación existente entre la presión y el volumen de un gas diluido a temperatura constante, entre otros notables casos. Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que la termodinámica se consolidó en la teoría físico-matemática actual. Al contrario del enfoque formal que comúnmente se adopta a presentar la teoría, en el desarrollo histórico de la termodinámica no podemos separar claramente aquellos estudios dedicados a los procesos de transporte de aquellos que sintetizan, por decirlo de esta manera,
los principios de la termodinámica de equilibrio. Por ejemplo, sabemos que Joseph Fourier formuló su descripción teórica del proceso de conducción de calor en sólidos en 1811, mientras que la descripción del transporte de cargas eléctricas fue reportada por George Ohm en 1827, y el transporte de masa por difusión en 1855 por Adolf Fick. En estos modelos se hace uso de los conceptos de temperatura, corriente eléctrica y concentración, o densidad de masa, en los que las variables termodinámicas pueden variar tanto en el tiempo como en el espacio. Por otro lado, es interesante observar que el primer principio de la termodinámica fue formulado a mediados del mismo siglo por Hermann von Helmholtz en 1847 y Rudolf Clausius en 1850, mientras que el teorema de Sadi-Carnot sobre la eficiencia de las máquinas térmicas fue reportado en 1824, resultado que permitió a Clausius la enunciación del segundo principio de la termodinámica, también en 1850. De esta manera, la historia pone en claro que la teoría de procesos de transporte, que permite describir el cambio en el estado del sistema macroscópico a través de la sucesión espacio-temporal de los valores que toman las cantidades termodinámicas, temperatura, presión, energía, etc., se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo de la termodinámica de no equilibrio, la cual se formuló ya bien entrado el siglo XX. La termodinámica de no equilibrio formaliza la relación entre la termodinámica de equilibrio y los procesos de transporte a través de la hipótesis de equilibrio local, y formula los principios generales que rigen las relaciones entre los distintos procesos irreversibles de intercambio de masa y energía. Aquí vale la pena aclarar que nos estamos refiriendo a la termodinámica de no equilibrio lineal, o la termodinámica que se conoce como termodinámica irreversible. Hay actualmente nuevas versiones o nuevos intentos para hacer termodinámica de no equilibrio no lineal, pero eso lo verán más adelante. Los trabajos iniciales que permitieron su formulación se deben principalmente al premio Nobel Larson-Sager, quien en 1931 publicó un par de artículos relacionados con las reacciones químicas en sistemas abiertos. A partir de consideraciones generales basadas en el principio de balance detallado, Sager mostró las relaciones de reciprocidad, las cuales marcaron un cambio profundo en la descripción de los procesos irreversibles, ya que explican la manera en que distintos procesos se acoplan entre sí. La formulación local de la termodinámica de no equilibrio, que se presenta en este curso, esencialmente se basa en los trabajos de Ilya Prigogine, también premio Nobel, Gibran de Groot y Peter Masur, desarrollados a partir de la década de 1940. La teoría general está bien fundamentada, pero hay muchos aspectos que aún no han sido explicados satisfactoriamente, sobre todo su aplicación a lo que se le suele denominar sistemas muy alejados del equilibrio. En la actualidad existen diversas generaciones de la teoría a casos no lineales, también para aquellos en los que la influencia de las fluctuaciones es esencial en la dinámica. En este curso se aborda esto último, de las perspectivas de la técnica de no equilibrio mesoscópica, desarrollada a partir de la década de 1990. Aquí me gustaría comentarles que, por ejemplo, en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, existe un grupo que trabaja precisamente en este tipo de generalizaciones de la termodinámica reversible para casos muy alejados del equilibrio y que incluso pueden estar atorados o arrestados en estados de no equilibrio. Entonces, con esto vamos a cerrar nuestra primera sesión. Es una sesión muy sencilla, son conceptos generales que vamos a empezar a necesitar. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta sesión? Bueno, que un sistema termodinámico debe estar compuesto por un número muy grande de partículas, el primer mensaje que quiero que se lleve a casa. Que el estado de equilibrio es aquel en que las fluctuaciones se mantienen alrededor de un estado estacionario, o que ya es un estado en el que ya, digamos, casi no cambia con el tiempo, ¿no? En el que ya no hay procesos de transporte. Los procesos de transporte permiten que un sistema alcance el equilibrio después de una perturbación. Esta relajación tiene un tiempo característico llamado tiempo de relajación. Existen dos tipos de procesos para cambiar las propiedades del sistema: reversibles e irreversibles. Bien, esto es todo por esta sesión. Sigan viendo los videos de la clase, esperando los videos de la clase, y hasta luego.